Comentario Mateo capítulo 25 y 26. Las vírgenes prudentes e insensatas. Versículo 1 al 13. Ya hemos dicho que esta es la segunda reiteración donde el Señor recibirá a las iglesias verdaderas y la segunda advertencia a las falsas iglesias, los siervos útiles e inútiles. Capítulo 25, versículo 14 al 30. Es la tercera reiteración, reconocimiento por los frutos de los cristianos verdaderos. Tercera advertencia a los falsos cristianos, los que no producen frutos. Compare con Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 y la parábola del sembrador, la semilla de mostaza, la mujer y la levadura, el trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. La pregunta es: ¿cuáles gentiles entrarán en este reino? Nótese que hay tres grupos de personas en esta escena. 1. Las ovejas. 2. Los cabritos. Y 3. A los que Cristo llama mis hermanos. Capítulo 40. Mis hermanos son los creyentes judíos que testificaron de Cristo durante el periodo de la gran tribulación, puesto que serán enemigos del anticristo. Aunque sellados y protegidos por Dios, sufrirán gran persecución, no podrán comprar ni vender y por tanto sufrirán hambre. Tendrán que huir de sus casas. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21. Y necesitarán lugares para quedarse, sin trabajo y sin la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. No podrán conseguir ropa y andarán en harapos o desnudos. A muchos echarán en las cárceles. Muchos gentiles durante este periodo creerán en el mensaje de los misioneros judíos. Mateo capítulo 24, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 19 al 17. Y Apocalipsis 14. Entonces mostrarán amor y misericordia para estos judíos sufrientes, al alimentarlos, vestirlos y visitarlos en las cárceles, etc. Justo como Pablo persiguió a Cristo al hacerlo a sus santos. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Estos gentiles mostrarán amor por Cristo al demostrar amor por su pueblo. Estos actos de bondad no son las buenas obras que les darán la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Son pruebas de su fe en el mensaje y de su amor por Cristo. Los gentiles que rechazaron a los mensajeros rechazaron a Cristo. Véase Mateo capítulo 10, versículo 17 al 23. Capítulo y versículo 40 al 42. Su final, las tinieblas de afuera, el infierno. Es importante notar que Cristo no juzgará en masa a las naciones gentiles, sino como individuos. La palabra naciones en el versículo 32 es de género neutro en el griego, en tanto que el verbo apartará apunta al pronombre masculino, refiriéndose a personas individuales. No habrá naciones ovejas o naciones cabritos, sino ovejas que separarán de los cabritos en cada nación, en tanto que es cierto que Dios ha juzgado naciones enteras por haber maltratado a los judíos de Egipto, Babilonia, etc. La verdad aquí es que los individuos en aquellas naciones serán juzgados y solo quienes han dado evidencia de fe en Cristo por el amor mostrado a los hermanos entrarán en el reino, tendrán vida eterna, los demás irán al castigo eterno. Veamos más en detalle la parábola de las 10 vírgenes.
Acá hay una mala interpretación de parte de muchas iglesias llamadas evangélicas. Esas iglesias anteponen su creencia religiosa de que la salvación se gana o se pierde y creen que las 5 vírgenes insensatas perdieron la salvación por no velar o no perseverar. Pero veamos la interpretación o análisis correcto. En primer lugar, recordar que ya hemos dicho algunos métodos o reglas de interpretación bíblica o lo que llaman hermenéutica. No es bueno sacar un versículo, frase o palabra fuera de la Biblia para interpretarla con doctrinas propias o humanas. Siempre es la misma Biblia la que tiene que mostrar la interpretación correcta. Es decir, buscar en toda la Biblia el fundamento de la interpretación. Vamos por parte, dijo el carnicero. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 4. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Acá vemos en primer lugar que las insensatas no se preocuparon en tener el aceite para encender sus lámparas. Esta es la parte más importante para la interpretación. Mateo capítulo 25, 5 al 7 dice: 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Acá muchos ven que el problema con las insensatas no velarán. La mayoría de las iglesias evangélicas creen que todas eran salvas porque esperaban al Señor, pero eso es un error. El problema no era no velar o no perseverar, el problema era que no tenían aceite para encender sus lámparas. Pero ¿por qué eso les hizo quedar afuera? Para responder esa pregunta hay que hacer siempre preguntas que nos lleven a la respuesta. Acá la siguiente pregunta es: ¿por qué habla de lámpara? Respuesta: porque significa o simboliza algo. Es muy importante entender que la Biblia usa simbolismos para dar a conocer una verdad. Ejemplo, las parábolas que hemos interpretado. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué simbolizan las lámparas? Esa es la pregunta más importante. Veamos Salmos 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acá vemos que las lámparas son la palabra de Dios, la Biblia. Sin la Biblia no podemos conocer a Cristo ni ser salvos. La Biblia nos guía por el camino hacia Cristo y el reino de los cielos. Ver comentario de Mateo capítulo 7 sobre los que serán rechazados y la roca de la salvación que es Cristo. Pero un momento, ¿acaso las vírgenes insensatas no tenían la Biblia? ¿Cuál era su problema entonces? El problema principal no es tener la Biblia en la mano, ni tampoco leerla o ir a la iglesia. El problema principal es entenderla. Sin entender la Biblia no podemos ser salvos ni tener vida eterna en el reino de los cielos. Y ese es el propósito de este estudio bíblico. Comparemos con Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Salmos 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que lo más importante no es ir a una iglesia ni leer la Biblia, ni siquiera creer en Dios y Jesús y el Espíritu Santo, porque usted puede hacer estas cosas e incluso imitar lo que dice la Biblia y aún así ser echado al infierno, ya que lo más importante es que usted entienda la Biblia y cuál es la verdadera sana doctrina. Entonces, ¿cuál era el problema si las insensatas tenían la Biblia o lámpara? El problema principal es que no tenían aceite. Entonces la pregunta es, ¿qué simboliza el aceite? Respuesta: el Espíritu Santo. Las insensatas no tenían el Espíritu Santo para entender la Biblia, porque el Espíritu Santo enciende la Biblia para que alumbre el entendimiento de las personas. Comparemos con 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe, podemos decir no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.